Con él, por los desiertos senderos de la noche, aunque demasiado tenue aún para los agudos sentidos del indio, cruzó un olor ligerísimo, muy particular y extrañamente inquietante. Un olor de algo raro, absolutamente desconocido. Bienvenidos amigos y amigas a esta noche de narraciones, donde traemos otro de los clásicos del maestro Lovecraft y su círculo cercano. La historia del día de hoy es llamada El Wendigo de Algernon Blackwood. Aquel año se organizaron numerosas partidas de caza, pero apenas si se llegó a descubrir rastro alguno. Los alces parecían excepcionalmente tímidos aquella temporada y los chasqueados Nimrods regresaron al seno de sus respectivas familias, formulando las mejores excusas que se les ocurrieron. El doctor Cathcart, como otros muchos, regresó sin un solo trofeo, pero trajo en cambio el recuerdo de una experiencia que, según confiesa, vale por todos los alces cazados en su vida. Y es que Cathcart de Aberdeen, aparte de los alces, estaba interesado en otras cosas, entre ellas en las extravagancias de la mente humana. Sin embargo, esta singular historia no figura en su libro La alucinación colectiva, por la sencilla razón de que vivió los hechos demasiado cerca para poder opinar con entera objetividad. Además de él y de su guía Hank Davis, iban el joven Simpson, su sobrino, que era estudiante de teología y visitaba por primera vez los apartados bosques de Canadá, y el guía de Défago, Joseph Défago, era un franco-canadiense que había huido de su originaria provincia de Quebec años antes, y había conseguido trabajo en Rat Portage, cuando el Canadian Pacific Railway estaba en construcción. Era un hombre que, además de sus incomparables conocimientos sobre el bosque y monte bajo, sabía cantar viejas canciones de viajeros y narrar emocionantes historias de caza. Por otra parte, era profundamente sensible al encanto singular que posee la naturaleza salvaje y solitaria de ciertos parajes, y sentía que esa soledad, una especie de pasión romántica que rayaba en lo obsesivo, la vida de los bosques le fascinaba. De ahí, sin duda, la certera perspicacia con que era capaz de desentrañar sus misterios. Fue Hank quien lo escogió para esta expedición. Hank lo conocía ya y tenía plena confianza en él, y él correspondía del mismo modo. Tenía un vocabulario salpicado de juramentos pintorescos, y aunque totalmente carentes de significado, y la conversación entre los dos fornidos cazadores a menudo subía de tono, Hank trataba de paliar esta riada de exabruptos por respeto a su viejo patrón de caza, el Dr. Cathcart, a quien llamaba Doc, según costumbre del país, y también porque sabía que el joven Simpson era ya medio cura. Con todo, Défago tenía un defecto y solo uno, a juicio suyo, y era que como franco-canadiense daba muestras de lo que Hank definía como un maldito carácter. Esto significaba, al parecer, que a veces se comportaba como un genuino tipo latino y tenía arrebatos de sordo mal humor en los que nadie en el mundo era capaz de sacarle una palabra. Hay que decir que Défago era imaginativo y melancólico, y por lo general las estancias demasiado largas en la civilización parecían originarle esos accesos, ya que le bastaban unos pocos días en despoblado para curarse por completo. Estos eran, pues, los 4 expedicionarios que se encontraban en el campamento durante la última semana del mes de octubre de aquel año, de alces tímidos, en la región de selvática y espesura que se extiende, abandonada y solitaria al norte de Rat Portage. También estaba Punk, un cocinero indio que siempre había acompañado al Dr. Cathcart y a Han en sus cacerías de años anteriores. Su trabajo consistía únicamente en permanecer en el campamento, pescar y preparar las tajadas de carne de venado y el café.
Iba vestido con las ropas usadas que le daban sus amos, y aparte de su cabello negro y espeso y su tez oscura, con aquella indumentaria de la ciudad se parecía tanto a un piel roja como a un blanco disfrazado de negro, o a un africano auténtico. A pesar de eso, Punk poseía aún los instintos de su raza moribunda, su silencio reservado y su gran resistencia, y también sus supersticiones. El grupo sentado alrededor del fuego se sentía desanimado aquella noche porque había pasado una semana sin descubrir un solo rastro de alce. Défago había cantado su canción y había comenzado uno de sus relatos, pero Hank, de mal humor, le recordaba tan a menudo que lo estás contando mal y no fue así, y que el francés se hundió finalmente en un hosco silencio del que nadie probablemente podía sacarlo ya. El doctor Khadgar y su sobrino estaban cansados, pues el día agotador, y Pong estuvo fregando los platos y rezongando para sus adentros bajo el sombrío de ramas, donde más tarde acabado por dormirse. Nadie se molestaba en reavivar el fuego que lentamente se consumía. Allá arriba las estrellas brillaban en un cielo completamente invernal, y hacía tan poco viento que comenzaban ya solapadamente a helarse las orillas del lago que se extendía a sus espaldas. El silencio de la inmensidad del bosque se desplegaba en torno para envolverlos, y de pronto lo quebró inesperadamente la voz nasal de Hank. «Deberíamos intentarlo por otra zona, Doc», exclamó con energía mirando a su patrón, «porque aquí ya se ve que no tenemos la maldita suerte». «Vale», dijo Khadgar, que era un hombre con pocas palabras. «Buena idea». «Claro que es buena», continuó Hank con confianza. «¿Qué tal si, para variar, diésemos una batida hacia el oeste, por el camino de Garden Lake? Aún no sabemos qué podamos encontrar en esa zona solitaria». «De acuerdo». «¿Y tú, Défago? Te llevarás al señorito Simpson en las canoas, cruzas el remanso, pasas el lago de las 50 islas y haces un buen ojeo por las orillas sur. El año pasado estaba aquello lleno de alces y por lo que llevamos visto hasta ahora puede que también lo esté ahora, nada más que para fastidiarnos». Défago, con los ojos clavados en el fuego, no dijo nada. Probablemente estaba ofendido aún por la interrupción de su relato. «Por esta parte no se ha visto ningún alce este año. Me ha puesto mi último $1», añadió Hank con énfasis. Miraba a su patrón con astucia. «Mejor sería recoger la tienda y alejarnos un par de noches», concluyó, como si el asunto estuviera definitivamente decidido. A Hank se le reconocía una gran competencia para organizar cacerías, y era el encargado de esta expedición. Para todo el mundo estaba claro que Défago no aprobaba el plan, pero su silencio parecía dar a entender algo más que una simple desaprobación. Por su sentido rostro atezado cruzó una curiosa expresión, como si un fugaz resplandor de llamas que no pasó desapercibido para los 3 hombres que estaban allí. «Me parece que tiene miedo por alguna razón», comentaría Simpson más tarde. Una vez solos su tío y él en la tienda que compartían. El doctor Khadgar no replicó inmediatamente, aunque parecía interesarse y tomar nota mentalmente de la observación. La expresión de Défago le había causado una pasajera inquietud, sin motivo aparente la razón. Pero Hank, como era natural, fue el primero en observarla, y lo extraño fue que, en lugar de irritarse o ponerse furioso por la falta de interés del otro, comenzara inmediatamente a gastarle bromas. «Me parece a mí que no hay ninguna razón en especial para que vayamos ahí este año», dijo con cierta ironía en el tono. «A menos no la razón que quieres dar a entender. El año pasado fue el incendio lo que contuvo a la gente. Este año me parece que la gente ya no quiere ir. Eso es todo». Su actitud
trataba de ser alentadora. Joseph Défago alzó los ojos un momento y luego los bajó otra vez. Una ráfaga de viento se deslizó por el bosque avivando los recoldos y levantó llamas pasajeras. El doctor Khadgar observó nuevamente el semblante del guía y tampoco cada vez le agradó su expresión. Le traicionaba su mirada y por un instante vio en aquellos ojos el destello de un hombre verdaderamente asustado. Esto le inquietó más de lo que le había gustado admitir. ¿Hay indios peligrosos en esa dirección?, preguntó con una sonrisa conciliadora en tanto que Simpson, demasiado somnoliento para percatarse de esas sutilezas, se marchaba a la cama con un prodigioso bostezo. ¿O pasa algo?, añadió cuando su sobrino ya no podía oírle. Hank le miró con menos franqueza que de costumbre. «Está asustado», exclamó fingiendo buen humor. «Está asustado por algún cuento de hadas que le han contado, eso es todo, viejo». Y le dio amistosamente en el pie que tenía más cercano al fuego. Défago alzó los ojos con rapidez como si le hubieran interrumpido algún sueño, de un sueño que, sin embargo, no le había abstraído del todo lo que pasaba a su alrededor. «Asustado, ni hablar», contestó con desafiadora animación. «No hay nada en el bosque que pueda asustar a Joseph Défago. Que no se te olvide». Y la natural energía con que habló hizo imposible saber si contaría toda la verdad o solo una parte. Hank se volvió hacia el doctor. Añadió algo cuando ellos, en la oscuridad, había sonado un ruido que les hizo estremecer a los tres. Era el viejo Punk, que había abandonado su yacija mientras hablaban y ahora estaba de pie, un poco más allá del círculo de luz, escuchando lo que decían. «Ahora no, Doc», susurró Hank haciendo un guiño. «Más adelante, cuando no haya moros en la costa». Y poniéndose en pie de un salto, le dio al indio una manotada en la espalda y exclamó sonoramente: «Acércate al fuego y calienta un poco esa sucia piel colorada que tienes». Lo arrastró hacia el fuego y echó más leña. «Ha sido muy buena la comida que nos has preparado». Antes, continuó cordialmente, como si quisiera encauzar los pensamientos del hombre por otros derroteros. «Y no sería de cristianos dejarte ahí de pie, enfriándote el pellejo mientras nosotros estamos aquí bien calientitos». Pong avanzó y se calentó los pies, sonriendo ante la verbosidad del otro, que comprendía solo a medias, pero no dijo nada. El doctor Khadgar, viendo que era imposible proseguir la conversación, siguió el ejemplo de su sobrino y se metió en la tienda, dejando a los tres hombres que siguieran fumando alrededor de las renovadas llamas del fuego. No es fácil desnudarse en una tienda pequeña sin despertar al compañero, y Khadgar, hombre duro y de sangre ardosa, a pesar de sus 50 años, hizo el rastro, lo que Hank había descrito como una temeridad. Mientras se desnudaba, observó que Pong había regresado a su yacija y que Hank y Défago seguían charlando junto al fuego. Era la típica escena convencional del oeste. El fuego de campamento iluminaba sus rostros con luces y sombras. Défago, con el sombrero echado y los mocasines, parecía representar el papel de malvado. Hank, con el rostro despejado y sin sombrero, encogiéndose de hombros con indiferencia,
Podía ser el héroe justo y desengañado, y el viejo Pong, escuchando oculto en la oscuridad, proporcionaba la atmósfera de misterio. El doctor sonrió al darse cuenta de los detalles, pero al mismo tiempo sintió en su interior como si algo muy hondo le oprimiera un poco, como si un soplo casi imperceptible de advertencia hubiera rozado la superficie de su alma, desapareciendo antes de poderlo captar. Probablemente se debía a la expresión asustada que había observado en los ojos de Défago. Probablemente porque de no ser a esto, no sabía a qué atribuir a esta sombra de emoción fugitiva que escapaba a su fina capacidad de análisis. Le dio la impresión de que acaso hubiera problemas con Défago y no le parecía un guía tan seguro como Hank, por ejemplo, aunque no sabía exactamente por qué. Antes de zambullirse en la tienda donde Simpson dormía, ya ruidosamente, observó un poco más a los dos hombres. Hank juraba como un africano loco en una sala de fiestas, pero sus juramentos eran de afecto. Los pintorescos de nuestros brotaban libremente, y ahora que dormían la causa de sus anteriores represiones. Luego pasó el brazo cariñosamente por encima del hombro de su camarada y se marcharon juntos hacia las sombras donde tenían la tienda. Pong siguió su ejemplo también, y un momento después desapareció entre sus malolientes mantas en el otro extremo del claro. El doctor Khadgar se retiró a su vez. La fatiga y el sueño luchaban en su mente contra una oscura curiosidad por averiguar de qué había al otro lado de las 50 islas, que tanto parecían atemorizar a Défago. Se preguntaba también por qué la presencia de Pong impidió a Hank terminar lo que había empezado a decir. Después el sueño lo venció. Mañana lo sabría. Se lo contaría a Hank mientras caminaban en pos de los alces huidizos. Un profundo silencio descendió sobre el pequeño campamento, tan atrevidamente instalado ante las mismas fauces de la selva. El lago brillaba como una lámina de cristal negra bajo las estrellas. Picaba el aire frío en las brisas nocturnas que surgían silenciosas de las profundidades del bosque, con mensajes de lejanas cordilleras y de lagos que comenzaban a helar. Flotaban ya unos perfumes fríos y desmayados que anunciaban la llegada del invierno. El hombre blanco, con su olfato embotado, jamás habría podido adivinarlos. La fragancia del fuego de leña le habría ocultado en un centenar de millas a la redonda la viveza de ese olor a musgo, a corteza de árbol y a marisma seca. Incluso Han y Défago, ligados íntimamente al espíritu de los bosques, habrían olfateado en vano. Pero una hora más tarde, cuando todos estuvieron dormidos como troncos, el viejo Pong salió a gatas de entre sus mantas y se escurrió como una sombra hasta la orilla del lago, en silencio, como únicamente un indio sabe moverse. Después levantó la cabeza y miró hacia alrededor. La espesura negra hacía casi imposible toda visibilidad, pero como los animales, poseía el otro sentidos que la oscuridad no se era capaz de anular. Escuchó y luego olfateó el aire. Se quedó quieto, inmóvil como un arbusto. Al cabo de unos 5 minutos estiró de nuevo la cabeza y olfateó el aire una y otra vez. Un prodigioso hormiguero de nervios le corrió por el cuerpo al oler el aire penetrante y luego se sumergió en la negrura como solo hacen los animales y los hombres salvajes, y regresó finalmente deslizándose bajo el ramaje hasta su lecho. Poco después de dormirse, el cambio de viento que había presentido agitaba blandamente el reflejo de las estrellas en el lago. Procedía de las lejanas montañas de la región situada al otro lado del lago de las 50 islas. Venía en la dirección que había observado él. Pasaba por encima del campamento, dormido, y cruzaba como el murmullo apagado y suspirante, apenas imperceptible por entre las copas de los árboles inmensos. Con él
Por los desiertos senderos de la noche, aunque demasiado tenue aún para los agudos sentidos del indio, cruzó un olor ligerísimo, muy particular y extrañamente inquietante, un olor de algo raro, absolutamente desconocido. El franco-canadiense y el hombre de sangre india se agitaron intranquilos en su sueño, aunque ninguno de los dos se despertó. Luego, el espectro de aquel olor innominado se alejó para perderse entre las regiones remotas del bosque deshabitado. Con esto terminamos la primera parte de El Wendigo de Algernon Blackwood. Si te quedaste hasta aquí, déjame agradecerte porque estamos leyendo uno de los clásicos de la mitología de Lovecraft, de su círculo de amigos. Y si estás aquí, me imagino que es porque sabes quién es Lovecraft y sabes lo importante que son no solamente sus cuentos, sino la relación que hubo con el círculo más cercano. Pero bueno, sin más que agregar, amigos, espero les haya gustado la narración, se la hayan pasado muy bien y que tengan dulces sueños. Que no venga el Wendigo por ustedes esta noche. Un saludo y hasta luego.